Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y la hermosa presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos y bendecidas en esta hora. Padre amado, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, quite todo ruido de nuestra mente. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender la verdad del Espíritu. Diríjanos, Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El escritor del libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hebreos que Dios le habló a los padres en otro tiempo por los profetas. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que cuando Cristo viene a la tierra, no existe la escritura del Nuevo Testamento. Pero cuando Cristo viene a la tierra, después que resucita, ahí nos quedamos en el tema anterior, y va rumbo para Emaús, habla con 2 de los apóstoles que iban en esa dirección. Estaban desanimados, habían perdido la fe, se sentían querellosos, y aún las evidencias que se les dieron no fueron suficientes para ellos recordar las palabras de Jesús. Al punto que cuando Cristo le pregunta cuáles son esas cosas, le dicen a Cristo: ¿y tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó aquí en Jerusalén? De Jesús Nazareno, varón, profeta y poderoso en la palabra. Y empiezan a decirle a Jesús acerca de Jesús. Jesús le escucha. Y después que ellos dicen todo lo que tienen que decir, entonces comienzan a presentar las evidencias. Pero algunas de las mujeres dicen que tuvieron visión de ángeles y que le dijeron que él había resucitado. Y los apóstoles fueron a la tumba y la encontraron vacía. En otras palabras, tenemos las evidencias, tenemos la prueba de que resucitó, pero no lo creemos. Y vamos desanimados para Emaús. Y entonces Jesús le dice: un momento, vengan acá, vamos a poner las cosas en su lugar. Y comenzó a leerles San Lucas capítulo 24, el versículo número 27. Justamente el versículo 27 y el versículo 44 nos confirman lo que dice Hebreos 1:1, que Dios había hablado a los padres por los profetas. Vamos rapidito. San Lucas 24:27. Tenemos muchas cosas lindas que decir. Hagámoslo rapidito. Lucas 24:27. Jesús les dice, San Lucas capítulo 24, versículo número 27. Dice el verso 27. Y comenzando desde Moisés, ¿y qué sigue diciendo? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo le pregunto, ¿escribió Moisés en la Biblia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Escribieron los profetas? Sí. Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero los profetas escribieron los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores. Son 16. Ahora, mire usted cómo se anexa un elemento más en lo que es la composición del Antiguo Testamento. Versículo 44. El Señor Jesús dice, y les dijo:
estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde dice? Número 1, en la ley de Moisés. Número 2, en los profetas. Y número 3, en los salmos. Ya sabemos que la ley de Moisés es el Pentateuco y lo escribió Moisés. Y veremos en un momento que Moisés fue un profeta. Número 2, ya sabemos de los profetas mayores. Ahí está Jeremías, está Isaías, está Ezequiel, está Daniel. Y los 12 profetas menores, que ahí está Osea, Habacuc, Nahum, etc. Y también aparece la palabra los salmos. ¿Verdad que David escribió muchos salmos? ¿Sí o no? Entonces debemos descubrir si David fue profeta. Y veremos que sí. De modo que ahora el Señor Jesús nos está confirmando que es verdad que Dios habló. Recuerde que un profeta era una persona que recibía el mensaje de Dios y lo transmitía al pueblo. Que un profeta era una persona que tenía una relación personal e íntima con Dios. Que un profeta era alguien que conocía el plan y el propósito de Dios y era su trabajo presentar ese propósito y ese proyecto al pueblo. Que un profeta era la voz de Dios en beneficio del pueblo. Siempre, siempre Dios ha estado de parte de su pueblo. Y usted dirá, ¿cómo? Y yo le contestaré, sí, Señor, aún cuando lo llevó cautivo a Babilonia. ¿Por qué lo llevó cautivo a Babilonia? Analice un poco la situación política y el problema del momento. ¿Qué había pasado con Israel en el año 722? Los asirios lo habían desbaratado y lo desperdigaron, lo destruyeron, se acabó. ¿Hacia dónde iba Judá con el pecado que tenía? Al mismo fin. ¿Qué hizo Jehová? El castigo, la disciplina de mandarlo a Babilonia hizo que se mantuvieran unidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que 70 años de cautiverio hizo posible que no se desbarataran como Israel. Y a los 70 años Jehová los trae de vuelta y los coloca otra vez donde estaban. Mi pregunta, ¿estaba Dios de parte de su pueblo, sí o no? Sí, Señor. Dios siempre ha estado de parte de sus hijos, aunque sus hijos no sean fieles. Por eso Él dice, yo castigo y reprendo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando usted anda de cabezón, que no quiere entender las cosas y le viene una tragedia, ¿a que se pone a orar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay gente, oiga, tengo que tener cuidado, no sé que usted se me ofenda, pero hay que decirle la cosa con amor. ¿Han visto cómo se pone una inyección? ¿Seguro que han visto? ¿Seguro que han visto cómo se pone una inyección? ¿Le han puesto una inyección a usted alguna vez? ¿Seguro que se la han puesto? ¿Qué es lo primero que hacen para poner la inyección? Oiga, toman un algodoncito, le ponen alcohol y le soban la partecita. Inclusive hay personas que le dan su poquito de masaje. Cuando usted viene a ver, ¡pum!, ahí se enterró la aguja. Así que perdone, yo tengo que pasarle la mano, darle un poco de masaje porque la aguja es grande. Hay unas agujas que son bien grandes, ¿la han visto? Y esas duelen más. La de hoy es una aguja bien grande, así que tengo que pasarle la mano bien antes de darle al puñón. ¿Nos estamos entendiendo? Yo dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En otra palabra, mi negro, si te arrepientes no hay castigo, no hay disciplina. Entonces somos tan inteligentes que nos metemos en problemas para que nos disciplinen. Eso no es sabio. ¿O es sabio eso? ¿Es sabio eso? Salmo 32. Déjeme decirlo con la Biblia, porque si se lo digo yo, usted se me puede ofender. Salmo 32. Salmo 32. Me gusta lo amoroso que es Dios. Salmo 32. ¿Qué dice el versículo número? Vamos a decirlo lo suave primero. Versículo número 23. Salmo 32, versículo 23. ¿Cómo dice? Versículo número 23. Amad ¿a quién? Salmo 32, 23. ¿No lo tienen? Salmo, ¿cómo que no hay Salmo 32? Salmo 31, perdón. Salmo 31, 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. ¿Y qué sigue diciendo? A los fieles, ¿qué dice la Biblia? A los fieles guarda Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y paga abundantemente al que procede con qué cosa dice. Con soberbia. ¿Qué usted quiere? ¿Proceder con soberbia o usted quiere proceder con humildad?
Entonces, ahora mire cuál es la situación. Capítulo 32, aquí viene el chisme. Capítulo 32, versículo número 10. Muchos dolores tendrá, ¿quién? Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, ¿qué dice la Biblia? Le rodea la misericordia. ¿Y qué sigue diciendo? Alegraos en Jehová, ¿y qué más? Y gozaos, ¿cómo dice? Y gozaos justos, y cantad con júbilo, ¿quiénes? Todos vosotros los rectos de corazón. Y yo le pregunto, ¿está estableciendo Dios una relación entre los fieles y los infieles, sí o no? ¿Entre los obedientes y los desobedientes, sí o no? ¿Quiere Dios que hayan desobedientes para tener que castigarlos? No. ¿Quiere Dios que haya personas sinceras que se entreguen y se dejen guiar por Él para evitar el dolor y el problema? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Dice la Biblia, versículo 8, te haré entender, Salmo 32, 8, ¿qué dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Qué dice Dios? Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y qué dice ahora? Ya llegamos al punto doloroso. Como dice ahora, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Con quién nos está comparando Dios? Con caballo y con mulo, compadre. Pero ¿verdad que las otras palabras eran bonitas y hermosas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces Dios dice, no sea como el caballo, no sea como el mulo, no te resista, no te ponga difícil, mi negro, porque se te va a complicar la jugada. Date quieto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Oiga, cuando usted estaba pequeño, ¿le daban pela en su casa o no le daban pela? Si a usted no le dieron pela, usted no sabe lo que es bueno. Olvídese, compadre. Yo peleaba todos los días y me daban mi pela todos los días. Oiga, eso era sabroso, llegar a la casa con una pela pendiente. Lo interesante es que cuando yo llegaba, mi mamá no tenía espíritu de dar pela ni dar golpe. Entonces yo iba con la chancleta y le decía, peleé otra vez hoy, mamá, peleé de nuevo hoy. ¿Cómo que peleaste en la escuela? Me fajé con fulano en la escuela, aquí está la chancleta, vamos. Y ella no estaba en ánimo de pela, pero yo te he dicho, sí me has dicho, pam, pam, pam. Yo agarraba la chancleta y me iba. En la tarde venía la mamá del otro muchachito, con el ojo abollado, y le decía, mire lo que me le hizo Andrea fulano. ¿Cómo? Andrea, venga acá. Ey, usted ya me dio la pela. Hay que disciplinar a los muchachos, ¿sí o no? Y si uno como padre disciplina a los hijos, ¿no tiene Dios que disciplinarnos también? Pero no lo hace para hacerte daño ni maldad, es por amor. Es por amor. La palabra disciplina significa más de lo que imaginamos. Ojalá un día hablemos de un seminario de disciplina. Disciplina, discípulo. Un discípulo es un aprendiz. La palabra disciplina significa enseñar a vivir mejor. ¿Qué significa disciplina? Para eso son las disciplinas. Si usted va a una facultad de medicina, a los médicos los someten a un entrenamiento terrible, ¿sí o no? ¿Hay algún médico aquí hoy? ¿Hay algún médico aquí? ¿Por qué? Porque los médicos van a jugar con la vida de la gente. Así que la disciplina del médico es terrible. ¿Para qué? Para que actúe ipso facto, inmediato. Para que actúe a veces sin pensar y haga lo que tiene que hacer en la manera rápida como tiene que hacerlo. ¿Qué significa eso? Una manera de vivir mejor, de servir mejor. Esa es la disciplina. Por eso Dios está envuelto en toda la Biblia. Ahora estamos hablando de cómo el Señor Jesús dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora miremos rapidito a Moisés como un profeta de Dios. Luego
miremos cómo los profetas, mayores y menores, cumplieron o sirvieron a Dios. Y luego veamos a David como un profeta de Dios al escribir sus salmos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, es bueno saber que, número uno, el Nuevo Testamento contiene un 75% de lo que escribe el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento explica que las promesas de Dios se cumplieron. Si usted toma el Nuevo Testamento y le retira todo lo que dice del Antiguo Testamento, solo le queda un 25%. Y usted no va a entender ese 25% si no lo ve a la luz del Antiguo Testamento. Número uno. Número dos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, tiene que entender que al venir Cristo a la tierra no existía el Nuevo Testamento. Cristo estudió el Antiguo Testamento, Cristo enseñó el Antiguo Testamento, Cristo cumplió el Antiguo Testamento. Usted necesita entender el Antiguo y va a comprender mejor el Nuevo. Cuando usted ve a los escritores del Nuevo Testamento, siempre le van a citar el Antiguo. Si alguien le dice que el Antiguo Testamento hay que echarlo a la basura, tenga cuidado, porque hay que echar el 75% del Nuevo a la basura también. ¿Y a usted le va a quedar en la mano? Nada. El mismo Cristo anunció que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Todo eso es el Antiguo Testamento o no? ¿Sí o no? Y Pablo nos dice en el capítulo 1 del libro de Hebreos, versículo 1 y 2, que Dios nos habló a través de los profetas, le habla a los padres por los profetas, y ahora nos habla por el Hijo. El Hijo aparece cuando no existe el Nuevo Testamento, y entonces los escritores del Nuevo Testamento escriben acerca del Hijo, quien anunciaba el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento anuncia al Hijo, y el Nuevo dice que sí, que lo que el Antiguo dijo es verdad, porque ya Cristo lo cumplió. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, vamos a la Biblia para entender lo que Dios nos quiso decir. Y mire qué cosa linda. A mí me gusta Dios porque todas las cosas las aclara y las declara. Deuteronomio capítulo 18. Vamos rapidito. Hablemos un poquito de Moisés. Estas son las evidencias. ¿Qué estamos haciendo esta semana? Esta semana estamos estudiando la Biblia para dejar claro que Dios está interesado en usted. Y que Dios ha hecho todo lo necesario para que usted no se pierda. Y que esto solo se entiende con su espíritu. Y que esto solo se hace con su espíritu. Si no es con el Espíritu de Dios, no podemos hacer nada. Dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para entender la palabra de Dios, tenemos que entender en el Espíritu, ¿sí o no? Sí, porque las palabras de Dios fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cristo dijo, Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Necesitamos entonces entender la Biblia y colocarnos en las manos de Dios para que el Espíritu nos haga entender su palabra. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cristo dijo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. También declaró que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará. Y también dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar. Pablo dijo que en la carne, Romanos 8:7, la carne, la intención de la carne, la mente carnal, no entiende las cosas de Dios. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo número 14 en adelante, 14 y 15 en adelante, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, necesitamos estar en el Espíritu de la Biblia para entender el mensaje de Dios. ¿Es así o no es así? Deuteronomio capítulo número 18. Moisés habla acerca de Cristo. Moisés anuncia que Cristo vendría. Capítulo 18, versículo número 15. Veamos a Moisés. Me gusta la experiencia de Moisés. Dice el versículo número 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ya explicamos eso en San Juan capítulo 4, como la mujer samaritana le dice a Cristo, sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos enseñará todas las cosas, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Lo que Moisés profetizó se cumplió en la persona de Jesús. ¿Sí o no? Sanó a los enfermos, sanó a los cojos, sanó a los ciegos, hizo la maravilla y los milagros que prometió.
Sí, conforme a Isaías 61, 1 y 2. Así que lo que Dios dice acerca de cómo se reveló a través de los profetas se cumplió en Moisés y ahora se cumple también en el Señor Jesús. Pero mire qué cosa linda. Capítulo número 34, versículo 10. Deuteronomio capítulo 34, versículo número 10. Recuerde que estamos hablando de ¿quién? Estamos hablando de ¿quién? De Moisés. ¿Qué dice el versículo 10? 34, 10. ¿Cómo dice el 10? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Pregunto, ¿fue Moisés un profeta de Dios, sí o no? ¿Habló Dios con Moisés? Sí. Es más, si usted tiene cuidado y estudia el Nuevo Testamento, descubrirá que la base, el eje, son los libros de Moisés. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me gusta la Biblia. A mí me gusta la Biblia. ¿Saben qué descubrí en mis años mozos? Que el secreto de la Biblia es la Biblia. El secreto de la vida es la Biblia. Usted puede estudiar lo que usted quiera y hacer lo que le dé la gana, pero si usted no se llena de la Biblia, usted perdió todo. Es la única manera de vivir verdaderamente. Es la única forma de conectarte con la verdadera fuente del conocimiento, de la vida y la sabiduría que es Dios. Es la única razón de ser de la existencia humana. Usted puede graduarse lo que usted quiera, cuando usted se murió se acabó. Pero si usted se muere en Cristo, no muere para siempre. Y cuando resucite y lleguemos al cielo, seguirá aprendiendo por la eternidad. Vergüenza debería darle a usted que cuando resucitemos y vayamos al cielo, lo pongan en el primero atrasado porque no estudió la Biblia aquí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que lleguemos al cielo y el ángel diga, ¿y cómo se llama usted? Fulano de tal. Usted no estudió su Biblia. ¿Cómo ustedes saben? El expediente dice. Así que usted va por esa puerta, mire, vaya por ahí por esa puerta. ¿Y aquí qué van a enseñar? La primera cosita que debiste aprender allá abajo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y cuando haya quiera dar seminario por otros mundos, lo llevan a usted y que de asistente. Porque no aprendió. Si usted no aprendió, no venga con cuento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál será el objeto de estudio por la eternidad? La ciencia de la salvación. Póngase a pensar por un momento. ¿Es importante o no es importante la ciencia de la salvación? ¿Dios se hizo hombre, sí o no? ¿Vino a esta tierra, sí o no? ¿Enseñó desde aquí al universo entero, sí o no? Entonces, fájese a estudiar la Biblia, eso es lo único que le va a quedar. Perdone, pero si usted no se llena de la Biblia, es posible que usted se salve. Pero lo que debió aprender aquí, va a tener que aprendérselo allá. No me venga con el cuento de que llegamos al cielo y ya me pusieron un programa. Oh, mentira, ningún programa. Fájese a estudiar ahora. Que llego y me conecto y ya me ponen todo el conocimiento. ¿Usted se equivocó? Fájese a estudiar. ¿O no? ¿Sí o no? 1 Corintios 4:9, mire este versículo. Miren, vamos rapidito, que a uno se le va el tiempo, solo en la introducción. 1 Corintios 4:9. Esto de la Biblia y de la vida cristiana es algo tan hermoso que Dios ha confiado en nosotros para darse a conocer a todo el universo. ¿Qué dice el versículo 9? Mire qué cosa linda. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte. ¿Qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? Espectáculo, número 1, al mundo. Número 2, a los ángeles. Y número 3, a los hombres. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. Y el cosmos, ¿qué es el cosmos? Mundo, el universo entero. ¿Qué somos nosotros para el universo entero? Un espectáculo, un show, una presentación. Todo el universo nos está mirando a nosotros. Los hombres nos están mirando, los ángeles nos están mirando. Efesios 3:10. Mire qué cosa rica, qué cosa linda, mire qué belleza. Efesios 3:10. ¿Qué dice Efesios 3:10? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo suyo y mío? ¿A qué nos puso Dios? ¿Dónde nos colocó Dios? Dice Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría ¿de quién? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No. ¿Quién es la iglesia? Es un compromiso personal. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades, ¿dónde?
en los lugares celestiales. Una vida cambiada, transformada, bendecida, santificada, llena del poder del Espíritu Santo, que guía y representa la imagen de Dios. ¿Enseña a los seres humanos sí o no? Sí. ¿Muestra a los ángeles sí o no? Sí. Y al universo entero. Mi pregunta, ¿es maravilloso ser cristiano? ¿Sí o no? Es lo más hermoso que le puede pasar a una criatura en el universo. El universo entero está pendiente de la vida tuya. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Ser cristiano no es solamente que te metan al cielo. Me salvé. No, mi negro, espérate. Es que tiene que dar un testimonio. El universo entero tiene que saber de la belleza del carácter de Dios. Y yo digo, lo voy a hacer con ese negrito. Bueno, o con ese blanquito. No importa la raza que usted sea. Lo hace con usted. No importa que sea chino o japonés. Dios es todopoderoso, ¿o no? ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? ¿Se entiende o no se entiende? Usted tiene en la mano una vida maravillosa, una posibilidad maravillosa. Dios, el Dios del universo, el todopoderoso Jehová, confía en usted para darse a conocer. No se queje tanto. Dele gloria a Dios. Hechos capítulo 3, versículo 22 al 26. Estamos hablando de Moisés. Queridos, somos tan privilegiados que Dios haya confiado en nosotros. Cada vez que me levanto en la mañana y abro los ojos y veo que estoy vivo todavía, me sonrío y me da risa y me río. Digo, ¿todavía sigue usted confiando en este negro, Señor? Me dice, sí, todavía sigo confiando. ¿Sabe lo que Dios confía de que en nosotros para predicar una palabra tan santa, tan hermosa, tan gloriosa como es su palabra? ¿Sabe el privilegio que es ese? Si usted no ha dado estudio bíblico, usted no sabe lo que es bueno. Si usted no ha visto cómo el Espíritu, por el estudio que usted le da a una persona, toma a esa persona y la va cambiando, transformando, hasta que la convierte en una persona completamente nueva y cambiada, y luego la ve bautizándose, usted no sabe lo que es bueno. Usted no sabe lo que es bueno. Y luego esa misma persona se convierte en un predicador, una predicadora, y usted ve cómo esa vida de esa persona sigue cambiando vida más adelante. Oiga, no hay dinero que pueda pagar eso. Un criminal, un asesino, un tipo que ha pasado la vida como instrumento del diablo, usted presentarle la palabra y el Espíritu lo toca, lo cambia, lo transforma, y usted terminar bautizándolo. Y luego es un diácono de la iglesia, y luego es una persona casa o misionera. Usted sabe lo que eso significa. Hechos capítulo 3, versículo 22. Dice el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, ¿qué cosa dice? El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. ¿Y qué sigue diciendo? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Quién es aquel profeta? Jesucristo. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. ¿Y qué sigue diciendo? Y todos los profetas, desde Samuel en adelante. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pedro? Cuantos han hablado, también han anticipado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios juró, que Dios, ¿qué cosa dice? Hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mi pregunta, ¿hablaba Moisés acerca de Cristo Jesús, sí o no? ¿Fue Moisés un profeta de Dios, sí o no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, esos profetas mayores fueron hombres que fueron guiados y dirigidos por Dios, a quienes Dios le habló en la mañana, en la tarde, en todas las horas para llevar mensajes a su pueblo.
Todos los profetas menores Jehová les habló para dar mensajes a su pueblo. Pero hay un detalle interesante y es lo que tiene que ver con David. Hechos capítulo número 2. Mira lo que Pedro nos dice de David. Y dice claro que David fue un profeta. Hechos capítulo número 2, versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, ¿qué cosa? Que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Y qué dice Pedro ahora? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había, ¿qué cosa dice? Jurado que de su descendencia, en cuanto a su carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, dice el apóstol Pedro ahora, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A este Jesucristo, a este Jesús, resucitó Dios, de lo que todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunto, ¿profetizó David acerca de Jesús, sí o no? Entonces todos los profetas, todo el Antiguo Testamento nos hablaron acerca de Jesús. En casa tengo una enciclopedia que tiene 6 volúmenes. Y los 6 volúmenes solamente son como todo el Antiguo Testamento, profeta por profeta, habló acerca de Jesús. Dios estaba anunciando desde el Génesis hasta Malaquías lo que haría Jesús. Por eso nos dice en Hebreos 1 y 2, que antes le habló a los padres por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. En otras palabras, Dios siempre ha estado empeñado en que usted y yo sepamos y ellos sepan que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Que Dios ha estado detrás de todo. Les hablé por los profetas, ahora les hablo por Cristo Jesús. ¿Quién es que está detrás de toda la situación? Dios. Ahora, ¿por qué tiene Dios ese empeño? ¿Qué pasó con Dios que lo ha hecho envolverse en todo esto? ¿Qué gana Dios de todo esto? ¿Por qué este afán de Dios? Recuerde que el pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Y recuerde que a quien acusaron fue a quién. A Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Así que cuando lo acusaron, él decidió no defenderse. Porque un hombre de Dios hace 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que hace un hombre de Dios? Número 1, ni se defiende, ni se queja, ni se excusa. ¿Qué hizo Dios? Se quedó en silencio. Y lo acusaron y le dijeron, el diablo dijo hasta barbaridades del Señor. Y engañó una cantidad considerable de ángeles. Y el papá Dios dijo, dejemos que la verdad se sepa. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, ¿qué descubrió el universo? Que Satanás era mentiroso y padre de mentira y asesino de Dios. ¿Lo descubrió o no lo descubrió? ¿Sí o no? ¿Se defendió Dios? No. Pero demostró y manifestó no solo a este pequeño planeta, sino a todo el universo, que Él es clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande benignidad. Descubrió al universo entero cuál es su verdadera naturaleza y su carácter. ¿Cómo es posible que te maltratan, te condenan, te critican, te matan a tu hijo y te mantiene tranquilo y sereno? Compadre, mire, yo acabo con medio mundo. Yo soy humano, usted no es un ser humano. Pero Dios no es así. Y por eso necesitamos aprender de Dios. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso Dios? Porque si el diablo se quería perder, que se perdiera solo. Pero engañó una gran cantidad de ángeles y lo hizo demonios. Engañó a Adán y Eva. Y mire el planeta que nosotros vivimos. No obstante todo eso, el Señor ha sido paciente.
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nadie como Dios. Por eso yo no puedo predicar un evangelio de que si usted quiere, usted se equivocó. Si usted quiere, y si no quiere, usted se va a perder y se acabó el problema. O sea, ¿qué es lo que va a estar con ñoñería? Tú sabes lo que le ha costado a Dios la salvación suya y llevarlo al cielo, y usted con esa bobería. Usted tiene un camino, o se entrega al Señor, o usted sabe lo que le viene encima. ¿Es así o no es así? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Dígame, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? A mí me parte el corazón cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve la actitud de esa gente hacia Dios. Eso es vergonzoso. Y cómo Dios le habla con amor. Le dice: Israel, yo no he sido un esposo para ti como un esposo para ti. No te he dado todo. Y a veces dice Dios: Israel, no me olvides. Qué cosa linda. Pero también dice: el buey conoce a su amo y el asno a su señor. Israel no me conoce. La pregunta mía en esta hora: ¿qué diría Dios de usted? ¿Qué diría Dios de usted? Un día dice la Biblia que hubo una reunión en el cielo. Satanás, cuando hizo pecar a Adán y Eva, pues le quitó la tarjeta dorada de representante de la tierra en el cielo. Y entonces, en la silla que le correspondía a Adán, pregúnteme quién se fue a sentar ahí. ¿Sí, Satanás? Cuando llegaron allá arriba, al concilio celestial, Satanás llegó, y me imagino yo todo el tipo de los otros mundos mirando y observando la situación. Le dice Dios a Satanás: ¿y de dónde vienes? ¿Sabe de dónde viene todo el mundo? A ver, ¿sabe de dónde viene todo el mundo, sí o no? ¿Sabía de dónde venía Lucifer? ¿De dónde viene Satanás? ¿Lo sabía o no lo sabía? Ahora, ¿sabía Satanás de dónde venía? Espere, aquí que está lo bueno. Tenga cuidado cuando Dios hace preguntas. Por favor, despierte a lo que le voy a decir ahora. Cuando Dios vino a hablar con Adán y Eva, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? ¿Sabía Adán dónde estaba él? No. Adán estaba detrás de un árbol escondido. Es una situación geográfica. A Dios no le preocupa el problema geográfico. A Dios le preocupa el problema espiritual. Cuando pregunta ¿dónde estás tú? Es ¿cuál es tu situación espiritual? ¿Cómo estaba Adán? ¿Perdido? ¿Acabado? ¿O no? Entonces la pregunta para ti es: ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu situación espiritual? No venga con cuento ni con engaño. Si te mueres esta noche, ¿dónde va a pasar la eternidad? Arregla eso cada día, mi negro. Arregla tus cosas con Dios, no relaje con eso. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu situación espiritual? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo has hecho conforme a los principios divinos? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? ¿Perteneces a la familia de Dios? Ahora tú eres un hijo de Dios, tu nombre está en el libro de la vida. ¿Arreglaste tu cosa con Dios? Esa es la pregunta. Ahora Dios le pregunta a Lucifer: ¿de dónde tú vienes? A Dios no le interesa la parte geográfica, le interesa la parte espiritual. ¿Quién era Lucifer? ¿Quién era Satanás? Un querubín cubridor. ¿Dónde debían estar ese querubín cubridor? En la presencia de Dios. Y no estaba en la presencia de Dios. Andaba por la tierra buscando acá en la tierra. Si yo te dice: para estar aquí conmigo. ¿De dónde vienes? Porque no está donde yo te coloqué. O de andar por la tierra. ¿Qué haces tú en la tierra? ¿Quién te hizo a ti para estar en la tierra? En otra palabra, tú no estás donde debes estar. Segunda pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? En otra palabra, ese sí es un terrícola. Ese tiene que estar en la tierra. ¿No te has dado cuenta de cómo es mi siervo Job? Temeroso, perfecto y recto y apartado del mal. En otra palabra, ese es el que debería estar aquí sentado en la silla que tú te estás sentando. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La pregunta es: ¿de dónde viene usted? La Biblia dice que en Cristo somos hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y somos miembros de su familia.
¿Sí o no? Y somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Está usted ahí? ¿Está usted ahí? Dios habló a través de los profetas, ahora nos habla a través de Cristo. Dios ha hecho todo para que su problema espiritual se resuelva. Dios ha arreglado las cosas para que la vida suya refleje la belleza de su carácter. Mire qué cosa linda. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas, ¿qué dice? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de, ¿qué cosa dice? Acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Yo le pregunto, ¿me está repitiendo esto lo mismo que hemos dicho, de que los profetas hablaron de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces tiene sentido cuando Dios dice que nos habló por los profetas y ahora nos habla a través de Cristo. En otras palabras, siempre te he estado hablando, siempre te he estado buscando, siempre he querido salvarte. El no estudiar mi palabra ha hecho que te confundas y me interprete como yo no soy y piense de mí lo que yo no soy. Versículo número 12. A estos, a los profetas, se les reveló. ¿Qué cosa se les reveló? Que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelan mirar los ángeles. Mi pregunta entonces, el sermón de este día, el sermón de esta semana, ¿son las cosas anunciadas por el Espíritu Santo para nuestra salvación, sí o no? Entonces Dios sigue hablando. Hoy Dios te está diciendo que Él está interesado en que te salves, que ha hecho todo y de todo para que no te pierdas. Mi pregunta, ¿tiene sentido o no tiene sentido esto? Entonces hay una sola decisión y es aceptar lo que Dios ha hecho en tu favor. Lo contrario significa perderse. ¿Puedo decirle algo que le duela para que no se vayan tan tranquilos? Sí, porque tienen que irse calientes, porque si usted se va como llegó, no tiene sentido. ¿Lo quieren o no lo quieren? No le va a gustar. Una de dos. Y esto es un pequeñito examen para que usted sepa en qué lado está. Es bueno saber en qué lado uno está. Porque si uno no está en ningún lado, no está en ningún lado. Si usted no está en el lado derecho, ya está en el izquierdo. Nada más hay dos lados, o conmigo o en contra mía. ¿Están listos? San Juan capítulo número 3. ¿Tiene Cristo un evangelio de condenación? No. ¿Vino Cristo a condenar al mundo? No. Entonces, ¿por qué la gente se pierde? Es una buena pregunta. San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice el 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué cosa? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, eso suena lindo y sabroso. Y el 17 es más bonito todavía. ¿Qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. ¿Suena lindo eso o no suena lindo? Pero todavía sigue la pregunta en pie. ¿Por qué la gente se pierde? ¿Por qué la gente se condena? Mire lo que dice versículo número 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran como malas. Y ahora viene el pequeño examen. ¿Cómo usted sabe si está en un lado o está en el otro? Versículo número 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras, ¿qué cosa? No sean, ¿qué dice? Reprendidas. Así que el que hace lo malo no viene a la luz, se esconde. Gloria a Dios que usted vino a la luz de la palabra de Dios, que está aquí hoy, o que está siguiendo este mensaje por la radio, o por la internet, o por la televisión. Alabado sea Dios. Ahora, ahí aparece una frase que dice, el que hace lo malo. En griego, esta construcción gramatical significa el que ejecuta acciones sin producir ningún beneficio. Por ejemplo, ¿qué beneficio bueno puede usted producir cada vez que se da una borrachera? Dígame. ¿Qué cosa buena puede producir de eso? Ninguna. O cada vez que usted se fuma 30 cajetillas de cigarrillo. Ninguna. O cuando se va de parranda a hacer su poca vergüenza y su vagabundería. ¿Qué produce de bueno? Nada. Y entonces eso es lo que está diciendo. El que hace lo malo. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué dice? Para que sea manifiesto. ¿Qué cosa dice? Para que sea manifiesta sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Practica la verdad. La frase, la construcción gramatical se traduce a aquellos que ejecutan acciones y producen resultados beneficiosos. Me encanta poner el ejemplo de la construcción de una casa. ¿Verdad que para construir una casa se escoge primero el terreno? ¿Sí o no? Y luego se hacen los planos. Y luego se construye la casa, y luego se mudan los que van a vivir en ella. ¿Se hicieron acciones? Sí. ¿Se hicieron acciones buenas? Sí. Entonces se construyó una vivienda para alguien alojarse allí. Así es la vida del cristiano. ¿Cuáles son los resultados de la vida tuya? ¿Cómo están beneficiando a la gente? ¿Cuáles son los beneficios que están produciendo en aras de la juventud, de los adultos, de la humanidad, del mundo? ¿Qué está pasando con tu vida en el mundo que tú vives? Porque si eres cristiano y convertido, el Espíritu te está usando para bendición y beneficio de la gente. Si no eres nada, pues no eres nadie. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí o no? ¿Le gustaría ser un cristiano ungido del Espíritu? ¿Y que su vida sea una fuente de bien y de bendición para los demás? ¿Le gustaría practicar la verdad? Entonces póngase en pie conmigo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mi corazón se llena de gozo. Hay varias personas que se me han acercado diciendo, pastor, yo me voy a bautizar. Eso llena de gozo mi corazón. ¿Por qué? Porque hay un libro en el cielo que se llama Libro de la Vida. Y si su nombre no está en ese libro, yo no sé dónde te va a pasar la eternidad, pero no creo que sea en el cielo. Porque allí van a pasar revista en ese libro. Y yo termino con esta pregunta. Oiga, ¿le gustaría tener el nombre en el libro de la vida? ¿A cuánto le gustaría? Alabado sea Dios. Si usted sabe que tiene que tomar su decisión y entregarse al Señor, hágalo ya. Si usted sabe que tiene que prepararse para ser bautizado, hágalo ya. No espere que le manipule y que le hable con psicología, yo no hago eso. Pero si usted sabe que tiene que decidirse a bautizarse, hágalo ya. No le dé más vuelta al pan. Sáquelo del horno y cómaselo. Porque el tiempo es corto. El tiempo se acaba. Cuando uno no se decide por Dios, se va para el otro lado. El enemigo es muy astuto. Le dice, ahora no, ahora no, ahora no. Porque mientras usted no lo hace, él tiene oportunidad y tiempo de engañarlo y de engatusarlo y de cambiarle la mente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cristo dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hazlo ya. Si tu decisión es prepararte para que el Señor te reciba, si tu decisión es prepararte para ser bautizado, levanta la mano conmigo y terminemos con una oración. Terminemos con una oración. Querido Dios, levantamos las manos, tomando la firme decisión de entregarnos a usted. Padre, a los presentes, pero también a todos los que nos siguen a través de la radio, la internet, la televisión, toda esa gente que está levantando su mano en este momento, Señor, Padre Celestial, que el Santo Espíritu corra a cada uno de ellos y ellas y entre a sus vidas y repose allí. Que muy pronto, Señor, esos nombres sean registrados en el libro de la vida.
que muy pronto tengan derecho de entrada en la patria celestial, que muy pronto sean conocidos como hijos e hijas del Dios Altísimo, que muy pronto, Señor, tengan derecho de anunciar y decir, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Entregamos a esas personas en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.